El propósito de la iglesia es ser una iglesia tabernáculo centrada en la presencia del Señor. Y tal vez para muchas personas esto suena un poco raro, desconocido, pero cuando vamos al Nuevo Testamento y de hecho al Antiguo Testamento, observamos que ese es el llamado de la iglesia y de cada uno de nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, qué gusto nos da estar aquí con ustedes en este día en Consejos para Familias. Hoy con un tema muy interesante acerca de qué es una iglesia tabernáculo centrada en la presencia. Es un tema un poquito largo, pero es un tema muy importante, muy crucial para todos nosotros, para usted que es miembro de una iglesia. Y hoy tengo el gustísimo de tener conmigo por primera vez en vivo y a todo color a mi yerno querido, Dano Wilberger. Él es el esposo de mi hija menor, Sharon. Ustedes la han visto aquí ya muchas veces. Él es, junto con ella, son los directores de la casa de oración de aquí de Houses of Light. Y también están a cargo de un set con jóvenes adultos. Él es un joven con mucha pasión por Dios, entendimiento de la palabra. I'm bragging about you, as usual. Bienvenido, Dano. Thank you. So good to be here. Es So muy bueno excited. estar aquí, estoy muy emocionado. Aquí también tenemos a Beatriz, que es una de nuestras hijas espirituales, parte de la casa de oración, haciendo la traducción. La amamos muchísimo. Ok, Dano, vamos a... I'm going to say it in English, I think so. We're going to start right now talking about what is that Presence Center Tabernacle Church. Ok, Dano, vamos a comenzar hablando de qué es una iglesia tabernáculo centrada en la presencia. Because maybe for so many people it's like a very foreign, like an unknown term, you know, defining what's the church about. Tal vez para muchas personas es desconocido o un término que no están familiarizados de escuchar de esto. Yeah, it may seem new, but it's really not something that new. Sí, tal vez suena algo nuevo, pero realmente no es algo tan nuevo. But it is a shift that's happening right now in the church, Pero sí es un cambio que está pasando en este momento en la iglesia, where the church is beginning to recognize that part of its calling is to be a dwelling place for the Lord. donde la iglesia se está dando cuenta que parte de su llamado es ser un lugar de reposo para el Señor. It's something you can find in the scriptures where, all over the scriptures, where it talks about how the presence of the Lord will dwell among us. Es algo que se encuentra en las escrituras, de casi toda la escritura se ve donde la presencia del Señor viene y mora en un lugar. And so the idea is that the people come to the church to actually connect with Him directly, not through like a holy man. Y la idea es que la gente llega a la iglesia para conectarse con Él directamente, más que por medio de un hombre santo. I think this is a very important topic. Creo que este tema es muy importante, Because some of us, or many people actually comes from the traditional religion. porque muchos de nosotros, muchas personas vienen de una religión tradicional, And they think, oh, there is this priest, this person that is closer to God. donde piensan, oh, hay una persona que está más cerca a Dios. So I go to church for him to be actually the one that connects with God. Entonces yo llego a la iglesia para acercarme a este hombre para que yo me acerque a Dios por And medio actually we de él. have this parochial mindset, I might say, Y tenemos una mentalidad parroquial, where we say, okay, if I come late to the church, at least, you know, I'm going to reach the blessing that the priest or this person is going to give me. y decimos, bueno, si llego tarde a la iglesia, al menos sí me va a tocar la bendición que este hombre va a soltar. But what the Bible says and what you are saying Pero lo que dice la Biblia y lo que tú estás diciendo is that the Lord is taking us back to the original purpose of what the church is about. es que el Señor nos está devolviendo al propósito original de lo que se trata la iglesia. Yeah, exactly. It's like what was in the Lord's heart. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Dios? Something we can see even in Exodus, but then also, you know, in Peter's letters. Lo que podemos ver en el libro de Éxodo y también en las epístolas de Pedro Is this idea that we are a royal priesthood or a Yes. kingdom of priests. es la idea de que somos un real sacerdocio y un reinado de reyes, And really de sacerdotes. what that means is like there isn't a priest between us and God, and that was never actually what he wanted. La idea es que no hay un sacerdote en medio de nosotros y Dios. Eso nunca fue lo que el Señor quería. Because the priest would be the one to kind of mediate between the Yes. people and God.
Porque el sacerdote era como el mediador entre el pueblo y Dios. But God actually originally wanted everyone to be, Yes. a kingdom of priests. Pero Dios originalmente quería que todos fueran un reinado de sacerdotes. Ya, yo creo que este tema, queridos hermanos, es muy importante I believe that this is a very important topic. porque hemos venido haciendo la iglesia de la mejor manera que podemos hacerlo, Because we've been doing church the best way we can. pero estamos acercándonos al fin de los tiempos y al regreso de Cristo. But we are approaching the end of times and the return of the Lord. Y el Señor quiere que su iglesia esté llena de su presencia y esté a la altura de todo el desafío que estamos viviendo. And the Lord wants the church to be filled of His presence and up to the standard of what it takes for Him to return. Y también que sea la iglesia preparada, la novia lista para las bodas del Cordero. And to be prepared to be a ready bride for the wedding feast of the Lamb. Y yo creo que esto para muchos de nosotros, comenzando con los pastores, And I believe this for most of us, starting with pastors, es como un cambio de paradigma. this is like a paradigm shift. No estamos hablando de que ningún principio de la Biblia se va a cambiar. We're not talking about a biblical principle changing. Es más bien regresar al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, It's rather returning to the church model of the New Testament. que como lo está diciendo Dano, viene desde el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. And as Dan was sharing, it actually comes from the tabernacle of Moses and the tabernacle of David. I believe this is something very, very important. And how would you explain that to a young person, a regular member of a church, and a leader? How do you present this to them for them to grasp the meaning? Sé que esto es muy importante, entonces, ¿cómo se lo explicarías tú a una persona joven, a un miembro de la iglesia o incluso líderes? ¿Cómo lo explicarías? Yeah, I think like a young person or a member of the church, I would just go straight to the significance of the presence of the Lord. Para una persona joven o un miembro de la iglesia, yo hablaría específicamente de la importancia de la presencia del Señor. The idea is that the Lord is the one who transforms, who heals, who delivers. And actually, if I can have His presence dwelling here, they can just come and meet with Him themselves and be changed. La idea es que es la presencia del Señor quien cambia, transforma y sana. Entonces, si ellos pueden meterse directo con el Señor, entonces ellos pueden ser transformados y cambiados. Yeah, and then for leaders, like we can just look at the scriptures and see like how important it is to the Lord, like this subject. Y para líderes podemos ver en las Escrituras qué tan importante esto es para el Señor, este tema. Like I think of David, who's just a key example of someone who did this in a high place of leadership. Pienso en David, una persona que hizo esto en su vida, que es alguien que estaba en una posición de liderazgo alta. Yeah, like I think of 2 Samuel 7, where David is finally sitting on his throne. Pienso en 2 de Samuel 7, donde David 7 is amazing. ya está sentado en el trono. Ese capítulo es increíble. Yeah, and he ends up going, well, here I am in a palace of cedar while the Lord is in a tent. And so he decides, like, I want to make a resting place for the Lord. Come on. Es donde él está sentado y dice, aquí estoy yo en mi palacio increíble, y él decide hacerle un hogar al Señor. Yeah, that's amazing. Bueno, queremos decirle, si usted tiene una pregunta, por favor, es muy importante que la deje ya sea en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Nos interesan sus preguntas, sus comentarios. Si no se responden hoy por razón del tiempo, el día viernes estaremos contestando. Pero sí, yo sé que puede haber mucha inquietud, preguntas acerca de qué es esto, es una nueva doctrina. No es una nueva doctrina, no es algo que está de moda, no es algo que puso cierto líder en algún lugar, en alguna ciudad. Es el llamado del Señor a la iglesia, que lo vemos en las cartas de las iglesias de Cristo, a las iglesias del Apocalipsis, donde Él habla directamente a ellas de lo que es su corazón hacia la iglesia. Así que si tiene una pregunta, por favor puede ir a Facebook o YouTube, nuestras páginas, y dejarla por escrito y le estaremos contestando. I think, Dano, one of the things that as you were sharing, Siento una de las cosas, Dano, mientras tú estabas compartiendo. and I'm a pastor, Yo soy un pastor. we have the tendency to be in control. Tenemos la tendencia de estar en control. We plan a service and a meeting, Planeamos un servicio, una and reunión, then
we've been doing this for years, y lo hemos estado haciendo por años. and we can call it like a liturgy, you know, Y le podemos llamar como una liturgia, like something that we are always doing the same way. algo que seguimos haciendo de la misma manera. But what we see in the Gospels Pero lo que vemos en el Evangelio is that when Jesus gets into a house es que cuando Jesús entra a un hogar as a guest, como un huésped, he becomes the host. él se convierte en el anfitrión. And I was thinking about two cases in the scripture. Yo estaba pensando en dos casos que pasan en la escritura. One is when Simon, this Pharisee, invites Jesus to his house. Una es cuando Simón, un fariseo, invita a Jesús a su casa And then he has a way to welcome Jesus. y tiene una cierta manera de bienvenirlo. And Jesus is like, no, that's not actually the right way to welcome me. Y Jesús dice, esa realmente no es la manera correcta de darme la bienvenida. And the other one is Mary and Martha. La segunda, otra, es María y Marta. They were both, I mean, lovers of Jesus. Ambas eran amantes de Jesús. But still Martha was doing something that Jesus says, like, Martha, that's not the right way to do things. Pero Marta estaba haciendo una manera donde Jesús decía, esa no es la manera de hacer las cosas. Mary, she's the one that is doing it the right way. Y María lo está haciendo de la manera correcta. So that's, I think, the voice of Jesus right now to the church. Y yo siento que esa es la voz de Jesús en este momento a la iglesia. Like you, church, you love me and you are doing the best you can. Oh, iglesia, tú me amas y estás haciendo lo mejor que puedes. But the way I want it is this way. Pero de la manera en la que yo lo quiero es esta. And I think this is the calling, huh? Y yo siento que este es el llamado, ¿no? Yeah, I think the church has known this on an individual basis for so long. Siento que la iglesia ha sabido esto en un lugar individual por mucho tiempo. But it's like it's being woken up to this Yes. being like on the level of the entire church. Yes. Pero ahora se está despertando para que llegue al nivel donde toda la iglesia entera lo sabe. Like we'll prioritize the presence of the Lord or connecting with the Lord like Mary in our individual lives. Nosotros podemos priorizar estar con el Señor y su presencia como María en nuestras vidas personales. But then we'll come to church and church will be more about like what people will like more Yes. than what God will like. Pero luego venimos a la iglesia y la iglesia se convierte en algo donde qué es lo que la gente quiere más que lo que Dios quiere. That's amazing. Yeah. That's awesome. Okay, entonces, let's just, I mean, do you want to, I mean, let's talk about the Present Center Tabernacle Yeah. Church related to the house of prayer. I think that's a good point. Creo que es un buen punto poder hablar de cómo se relaciona una iglesia tabernáculo centrada en la presencia con la casa de oración. Yeah, there are many churches that are now starting this prayer room, houses of prayer. Siento que hay muchas iglesias que están ahora comenzando cuartos de oración o casas de oración. And, but how does that relate to this topic? Pero ¿cómo se relaciona esto a este tema? If you think about what a house of prayer or a prayer room is, Si tú piensas acerca de qué es lo que es una casa de oración o un cuarto de oración, it's all about what we've been saying. se trata de Yes. todo lo que hemos estado hablando. It is like cultivating a resting place for the Lord where the priority is ministering to Him. Come on. Es realmente cultivar un lugar de reposo para el Señor donde la prioridad es ministrarle a Él. Amen. And so this is what we do like in the house of prayer every day. Yeah. Entonces, esto es lo que hacemos en la casa de oración a diario. We're trying to build a resting place for the Lord and cultivate like His presence in that place just through us just ministering to Him, loving Him, and prioritizing Him. Y estamos cultivando la presencia de Dios en ese lugar por medio de amarle, cantarle y meditar en Él. Yeah. So that's the relationship between the two is like a house of prayer is an expression of the church prioritizing the presence of God. Esa es la relación entre ambas, Yes. porque la casa de oración realmente es la iglesia priorizando la presencia de Dios. Yes. Yeah. That's what it's all about. Yeah, De because eso se trata todo. I think that the people may hear like, okay, I don't get it. Should I just stop going, stop doing that? Like, how does this work in the daily life? Like I was saying, as a member and as a leader. Las personas tal vez están preguntándose, ¿será que lo hago diferente? ¿Qué hago para cambiar? Y como estábamos hablando, ¿cómo le diríamos ciertas de esto a líderes? Yeah, so for a leader, it's, you know,
rather than me change like someone into what I think is a good image, I'm going to let the Lord be the one, and I'll just keep leading you to the Lord. Para mí, a algún líder, la pregunta sería cómo dejamos de hacer lo que nosotros queremos hacer y más bien movernos a lo que el Señor quiere. Entonces yo lo que voy a hacer es seguirte enviando al lugar de lo que el Señor quiere hacer. Yes. And that doesn't mean leaders can't be involved or they can't be hands-on or they can't. No, like all of that's beautiful, but at the end of the day, we're asking the question, what did the Lord say? Like, did you go to the Lord first? Y eso no quiere decir que los líderes no se pueden involucrar o no pueden tener decisiones, pero es más que todo, ¿qué es lo que el Señor ha dicho? ¿Ya le preguntaste al Señor? I love it. Yeah. You know, one of the things that we say in our course, we have this course in the church that is called Transitional Leadership. Una de las cosas que hablamos en nuestro curso, tenemos un curso que se llama Liderazgo Transicional. And it's that as leaders, we teach people to connect to Jesus. Es que como líderes les estamos enseñando a las personas a conectarse con Jesús. Yes, as pastors and leaders, we help people. Sí, como pastores y personas le ayudamos a las personas. But we want them never to become dependent on us, but dependent on Jesus. You know, he's the center. Y no queremos que nunca dependan de nosotros, pero que dependan de Jesús, porque Jesús es el centro. Paul says it in the 2 Corinthians, very beautiful. Pablo lo habla en 2 de Corintios muy hermosamente. He says, no sé cómo se dice en inglés, pero dice, yo los desposé con un solo novio. O sea, mi meta es que ustedes se casen con él, no conmigo. He says, I have betrothed you to one husband. The goal is that you would marry him, not me. Yeah, so I think that a healthy church will develop people that connects with the Lord, but at the same time has a good connection with the leadership. Yo creo que una iglesia sana está creando personas que saben cómo conectarse con Jesús por sí mismos. But I think for us as pastors, it requires, I don't know, a renewal, you know, a humble heart, to be like a new wineskin, you know, to allow the Lord to pour out the new wine. Y como pastor, priorizamos ser alguien renovado, como alguien con que tiene un nuevo odre para que el Señor venga y derrame un nuevo vino. Yeah, I think I've even felt it myself. Like, I think there's sometimes a danger for leaders to feel like they want to be the priest. They want to be the man of God. Yo creo que sí hay como un conflicto, porque líderes y pastores a veces quieren ser los sacerdotes, los que están a cargo. But then we see Jesus' example of leadership in the scriptures. It's this servant leadership. Yeah. Pero vemos el ejemplo de Jesús en liderazgo, es que Él es un servidor, un líder servidor. He's like washing feet. He's giving of himself for Él others. está lavando sus pies y está dándose a sí mismo para otros. And so I think part of it too is just recognizing what the role of a leader really should look like, and how Jesus modeled that for us in the scriptures. Y yo creo que parte de la respuesta es darnos cuenta qué significa realmente ser un líder y cómo fue Jesús, cómo lo modeló para nosotros en las Escrituras. Like, how can I serve that my people would actually just connect directly with the Lord by themselves? ¿Cómo puedo servir para que mi pueblo, mi gente, pueda encontrarse y conectarse con el Señor por sí solos? Like, my favorite moments when I'm leading worship, Mis momentos favoritos cuando yo estoy dirigiendo alabanza. it's like I'm taking, you know, I'm trying to lead everyone into the presence, and we're going for like 20-25 minutes. Es que estoy tratando de llevar al cuarto a la presencia y estamos yendo como 20-25 minutos. And then we get to this moment where I just stop leading and everyone just keeps singing and they just connect and they don't need me anymore. Like, they can just connect directly. Llegamos a este lugar donde yo dejo de dirigir y ellos siguen cantando, ya no me necesitan, están por sí solos conectándose con el So that's Señor. the goal of leadership. Entonces, esa es la meta del liderazgo. Okay, the last question, the time is just flying. Está corriendo el tiempo rápido. So what's the La relationship última between pregunta. Present Center Tabernacle Church and Passion for Jesus event and the summit? ¿Cuál es la relación entre la cumbre de liderazgo y la conferencia de pasión por Jesús, entre la presencia del Señor en el tabernáculo? En la iglesia tabernáculo centrada en la presencia. Es complicado. Yeah, so good. So
The leadership conference is sort of like the nitty-gritty. How do we do Presence Center Tabernacle Church? What does that look like? Entonces la conferencia de líderes es como meterse al centro de qué es lo que significa formar una iglesia que está centrada en la presencia de Dios. And what does it look like for leaders, to do this Presence Center Tabernacle Church? Entonces, ¿cómo se ve para que los líderes puedan asociarse para hacer esto en su iglesia? And then for us as a church, Passion for Jesus has just been such a key place that we've received so much of the prophetic and teachings that have to do with Presence Center Tabernacle Church. Y Pasión por Jesús es el lugar específico donde nosotros hemos recibido palabra profética y dirección específica para levantar un lugar de reposo centrado en la presencia de Dios. And in the last, 4 years, we've seen like the Lord every year at Passion for Jesus just realign our focus to that vision of like building a resting place for the Lord, and that Psalms 132 vow of like, I will not give rest to my eyes until I see a resting place of the Lord. En los últimos 3 o 4 años hemos visto cómo el Señor sigue reenfatizando esta realidad de crearle un lugar de reposo y donde su presencia puede habitar con nosotros. So the moments we have at Passion are just incredible because the Lord is just so clearly moving and emphasizing these things to us. Y el Salmo 132, donde es decir, no voy a dejar que cerrar mis ojos o descanso a mis párpados. Entonces, seguir dando a lo que el Señor está llamando para construirle un lugar. Yo además quiero decirles algo bien importante en el sentido de que hay llamados que el Señor está haciendo a la iglesia y yo creo que es tiempo de responder a invitaciones como a estos eventos, más que por un evento en sí o llenarlo o lo que fuera, que no es el punto. Es más bien responder a un llamado del Espíritu Santo y muy particularmente en la iglesia hispana, porque yo creo que la iglesia hispana ha sido clave. I want to say something that I was surprised in a good way. Yo fui sorprendido en una buena forma. That they were giving some statistics about what is happening within the Anglo-Saxon church and the African-American church here in America. Que estaban compartiendo algunas estadísticas de lo que está pasando en la iglesia anglosajona y la iglesia hispana aquí en América. And even in Europe. Y aún en Europa. Yesterday, this pastor from Spain, he was telling us. Ayer ese pastor que vino de España nos estaba compartiendo. 2% of the population in Spain are Christian, which is, basically no one. Que solo el 2% de la población de España son cristianos, que la verdad casi no es nada. And they were telling us that the only churches that are growing here in the U.S. and also in Europe que nos estaban compartiendo que las únicas iglesias que están creciendo aquí en América y en Europa are the churches that are formed by immigrants. Son iglesias que son formadas de inmigrantes. And are Latino people that come to these places and they want the Lord. They have had some background in their own country, and they come and they start these churches in those places where there is no Christianity. Wow. Y son iglesias formadas de latinos que han dejado sus países y han formado iglesias en ciertas partes de estos otros países para que se expanda el evangelio. So I think that the calling for every church, obviously, but us as Hispanic, is very particular. Like the Lord is asking us, putting us in this place to lead others, to help others, to, in this moment of history, to do something specific. So I think that's why this type of events are so key. Por eso creo que este tipo de eventos son muy importantes, porque el Señor nos está llamando como iglesia y como pueblo a llegar a estos lugares y esparcir el evangelio y lo que Él está haciendo por medio de su iglesia. ¿Qué piensas de eso, Tano? Yeah, I mean, I think that's amazing. I think you can't ignore what's happening. Eso es increíble para mí porque no se puede ignorar lo que está pasando. I think if God's doing something, we got to just notice it and get behind it. Yo creo que si Dios está haciendo algo, solo tenemos que notarlo y montarnos con él. Yeah, and so that's beautiful. I think that's amazing. Yeah. Yo creo que eso es bello y es muy increíble. And I hope it keeps happening. Y espero que siga sucediendo. I know the time is just, we're almost done with the program. Sé que ya estamos terminando con el But programa. I'd like for you to talk to young people that are listening right now. Y yo quisiera que tú le hablaras a los jóvenes que están escuchando ahorita. Maybe the Gen Z, millennials, whatever. Just talk, open your heart
to invite them not just to this event, but to respond to the Lord in this season. Solo abre tu corazón para more invitarlos a lo que el Señor está haciendo en esta temporada. Go ahead. The thing that changed my life when I was a young person Lo que cambió mi vida cuando yo era un joven was the moments that I had with God. Yes. fueron los momentos que yo tuve con el Señor. I met God when I was in high school, Yo me encontré con el Señor cuando estaba en la preparatoria and I didn't realize how alone, depressed, confused I was. y no me di cuenta de cuán solo, solitario, confundido y deprimido estaba. It's like you don't realize how much you're in the dark until you find the light. No Yes. te das cuenta cuánto Totally. estás en la oscuridad hasta que encuentras una luz. And so this conference and this subject we're talking about Así que esta conferencia y este tema del que estamos hablando is about that. se trata de eso. It's about you encountering the light, you meeting Jesus on a personal level. Yes. Se trata de ti encontrándote con la luz y encontrándote con Jesús en un nivel personal. Nothing will ever do so much good to your heart than that. Nada más va a ser algo mejor para tu corazón que eso. This is actually what we were made to do, what we Yes. were designed to do, is connect and fellowship with Him and be moved and transformed by Him. Para esto es que realmente fuimos creados, para estar conectados con Él, para ser movidos por Él y amados por Él. And so maybe you don't fully understand, or maybe you're not super connected to what's going on. That's totally fine. Tal vez no entiendes completamente o no estás completamente conectado a lo que está pasando. Eso está bien. But just come, just experience it for yourself, just try it. Pero solo inténtalo, pruébalo, ven y experiméntalo por ti misma. You o mismo. will taste and see that it is really that good. He Y is vas that good. a ver y probar que Él realmente sí es tan bueno y sí es bueno. Yeah, I love it. Ya, me encanta. Hermanos, se nos terminó el tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Yo quiero invitarles a que sigan al pendiente. Ahí está la información de estos eventos. Este programa, más que de los eventos, es el tema de centrarnos en la presencia del Señor como iglesias, como líderes. Así que Dios me los bendiga. Thank you so much, Dano. Thank you, B. You guys did an amazing job. We love you. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez. Sabemos que hay una crisis a nivel mundial muy fuerte y una crisis incluso dentro de la iglesia, y nuestra opción más importante, la única que tenemos, es Jesucristo mismo. A lo largo de la historia, la iglesia ha tratado muchos métodos, paradigmas de crecimiento de la iglesia, y unos han sido efectivos de una manera u otra, pero nuestro recurso más importante y más glorioso es Jesucristo. Y Dios está regresándonos a ese lugar original. Él siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, desde el jardín del Edén, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, y la restauración de ese tabernáculo que Dios prometió ha sido la forma en la que Dios quiere tener a su iglesia o habitar en medio de su iglesia. Y queremos invitarte a este evento Pasión por Jesús, donde junto con otros pastores, iglesias, cristianos, estamos recibiendo esta claridad apostólica que es imprescindible para este tiempo, de tal manera que que estemos preparados para todas estas dinámicas que vienen, que es el incremento de la maldad, las señales del fin del tiempo, pero también el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, porque su presencia lo transforma todo. Así que queremos invitarte a este evento Pasión por Jesús. Pasión por Jesús se llevará a cabo 28, 29 y 30 de septiembre. Regístrate hoy mismo en pasionporjesús.la.